Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Indignación ha causado en el oficialismo y otros sectores del país la propuesta de la diputada del Partido Nacional, Leda Pagán, en invitar a la población a tener lista su camiseta blanca, poniéndola a remojar, ya que es esa el arma infalible del pueblo hondureño cuando un gobierno quiere instalar una dictadura, aseguró la legisladora. Tras la petición de la congresista, varios de sus compañeros nacionalistas la respaldaron en redes sociales, manifestando que están listos nuevamente para defender la democracia, la libertad, la justicia, la transparencia y la paz de Honduras. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, expresó que la época más oscura del país fue el intento del poder popular de implementar una agenda socialista en un país con vocación democrática, no al odio, no a la confrontación, no al caos, ni a la imposición de ideologías fracasadas, no a la persecución de la oposición, no a dictaduras de izquierda, posteó. Ante esas aseveraciones de los nacionalistas, el poder popular ha reaccionado a través de varios de sus funcionarios. El canciller de la República, Enrique Reina, mencionó que las camisas blancas en Honduras es símbolo de golpe de Estado, aislamiento internacional, pérdida de financiamientos y cooperación, violaciones a los derechos humanos, corrupción, narcoestado, Estado fallido, deuda, ilegalidad y 12 años de oscuridad. Mismo pensar tiene el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien indicó que hablar de camisas blancas que se llenaron de sangre es revivir el dolor de familiares que perdieron seres queridos producto del golpe de Estado en 2009. Asimismo, el secretario privado de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya, mediante sus redes sociales expuso que hablar de camisetas blancas es símbolo de golpe de Estado de 2009. Es hablar de la época más oscura de nuestro país, causante del deterioro de las familias hondureñas. Es igual que hablar del Partido Nacional, 12 años de corrupción y narcotráfico que nunca debemos dejar que vuelva. El pueblo es soberano y sacó al Partido Nacional de la alcaldía del Distrito Central, de San Pedro Sula, de Casa Presidencial y de la Junta Directiva del Congreso para que nunca más su ideología de derecha criminal vuelva a gobernar. Buena suerte en Nueva York. Por su parte, el expresidente de la República, el asesor presidencial José Manuel Zelaya, en diversas ocasiones ha manifestado que existen grupos de poder que buscan desestabilizar el gobierno y recientemente dijo que la élite oligárquica que gobernó Honduras con una dictadura todos estos años van a tratar de dividir y destruir al Libre. Para eso tienen que pasar por el cadáver de todos sus militantes. Por lo pronto, algunos sectores consideran que el regreso de las camisetas blancas es el inicio de un intento de golpe de Estado. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. En algún momento va a salir de su casa o donde nos esté viendo, nos puede sintonizar aquí en Honduras en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el corredor central de Honduras, 90.3 en la Cálida Choluteca y la 105.5 en el litoral atlántico. Voy a hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Siguen los debates sobre el tema político, la elección de la Corte Suprema de Justicia, la legalidad o no de la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República. Estos y otros temas. Voy a presentar a mis distinguidos invitados. Tengo 4 parlamentarios del país, 2 del Partido Nacional, 2 del Partido Libertad y Refundación. Saludo a la diputada Silvia Ayala, que es diputada del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación, representante del departamento de Cortés. Abogada. Buenos días, licenciado. Un gusto estar aquí compartiendo con usted y con todo su auditorio. Buenos días a los demás panelistas. Leda García también es diputada en el Congreso Nacional de la República por el mismo departamento de Cortés. Ella es del Partido Nacional de Honduras. Honorable diputada, bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Buenos días al pueblo hondureño. Gracias por esta gentil invitación. Está también don Eder Mejía, diputado al Congreso Nacional, Departamento de Lloro, Partido Nacional de Honduras. Diputado Mejía, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a los compañeros panelistas esta mañana, al pueblo hondureño. Aquí estamos para poder debatir con esa altura y compromiso que el pueblo hondureño espera que toquemos la clase política, los temas de interés nacional. El diputado Sergio, gracias.
el diputado Sergio Castellanos del Partido Libertad y Refundación por el departamento de Santa Bárbara. Es un gusto verlo, Sergio. Saludos, licenciado Raúl, un gusto estar el día de hoy en su programa. Saludos, compañera Silvia. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Siempre firme con nuestro compromiso de defender la democracia, defender la justicia, defender la institucionalidad de nuestro país. Un país que durante 12 años estuvo en la oscuridad total y que ahora nos toca levantarlo, ¿verdad? Como siempre decimos, en el horizonte donde hoy flamea el azul turquesa con sus 5 estrellas, ¿verdad? Vamos avanzando hacia una nueva Honduras, a construir la Honduras que realmente todos nos merecemos. Gracias. Gracias, don Sergio. La diputada Leda García ayer habló de las camisetas blancas y eso ha generado una polémica. ¿Cuál es la razón que la motivó a mencionar eso de las camisetas blancas? No, eso lo hizo el domingo. El domingo con Edgardo. Cuéntenos. Bueno, estábamos hablando de varios temas. Uno de ellos, la Junta Directiva del Congreso Nacional y su legalidad o ilegalidad, de la Corte Suprema de Justicia, de una convocatoria al pueblo hondureño por parte del expresidente Manuel Zelaya Rosales a sacar a sus colectivos a las calles. No entendemos, si están en el poder, cuál es el motivo de sacar la gente a las calles. Entonces, si el motivo sería en algún momento político de este país romper el orden constitucional para de esa manera poder llegar a una Asamblea Nacional Constituyente, como fue una de las promesas de campaña, y si el pueblo no está de acuerdo en ese sentido, ¿usted cree que... de manera pacífica, Raúl, la sugerencia que se hizo es tener lista una camiseta blanca, ponerla en remojo, y lo reitero, pero para defender la democracia. ¿Usted cree que Mel Zelaya está pensando eso? ¿Romper el orden constitucional y formar una Asamblea Nacional Constituyente? Sucedió en el 2009 y está sucediendo en el ambiente político algo similar. Creo que sería irresponsable convocar o querer de alguna manera invitar a la gente a un golpe de Estado. ¿Quién soy yo para convocar a un golpe de Estado? Nunca en mis expresiones y mis declaraciones he dicho que queremos un golpe de Estado. Es lo peor que puede pasarle al país. Sería seguir retrocediendo más de lo que ya lo estamos haciendo. De manera que han tergiversado, no entiendo por qué. Si usted ve las publicaciones del Partido Nacional, no hablamos de golpe de Estado. Si ve las publicaciones de Leda García, no habla de un golpe de Estado. Los que hablan de un golpe de Estado son los que están en el gobierno, seguramente porque hay algún temor de que la población se está dando cuenta que lo que se está viviendo en estos 10 meses pues no es lo que realmente esperaban, pero eso no quiere decir que vamos a un golpe de Estado, quiere decir que vamos a ir a las calles simplemente a defender nuestra democracia en paz y a defender nuestras garantías constitucionales y nuestra libertad. Eso tiene nada de malo. Sí. Diputada Silvia Ayala, ¿qué piensa de eso? Bueno, el 2009 tampoco le decían golpe de Estado, le dijeron sucesión constitucional. Y en el 2009 las imágenes que le dieron la vuelta al mundo fueron de camisetas blancas a la par de fusiles, a la par de uniformes de combate de las Fuerzas Armadas, de esas fatigas moteadas, fueron a la par de la persona que el mundo entero la llamó como un régimen, como la persona que estaba al frente de un régimen de facto, señor Micheletti. Ahí a la par, alrededor de ellos, es que estaban las camisetas blancas. Y como le repito, en ese momento tampoco le llamaron golpe de Estado, le llamaron sucesión constitucional. El pueblo hondureño sabe que Libre Sal nace precisamente de la población en las calles protestando en contra de un golpe de Estado. El hecho de que nuestro coordinador haga convocatorias a nuestros colectivos no puede o no deberían interpretarse por parte de algunos sectores oscurantistas del país como una llamada, como un llamado a un golpe de Estado, porque precisamente fue el coordinador de nuestro partido quien fue víctima de un golpe de Estado. Nosotros permanentemente estamos realizando acciones de calle. Nos convocamos en el marco del 15 de septiembre, nos convocamos en diferentes ocasiones para movilizarnos en las calles. O sea, Libre tiene sus colectivos en todo el país
que periódicamente estamos sosteniendo reuniones de análisis político, periódicamente estamos informando sobre cuáles son los avances, cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta el gobierno de nuestra presidenta y también a los que nos enfrentamos en el Congreso Nacional. Así es de que los llamamientos de nuestro coordinador son parte de la dinámica de Libre. Y como le repito, la historia es clara y quienes estuvieron con esas camisetas blancas el 2009 fueron los que acompañaron un golpe de Estado. Así fue catalogado por el mundo entero, por todas las instancias internacionales. De hecho, nuestro país fue suspendido, licenciado Valladares, de todos los espacios internacionales de países. Solamente aquí había ese grupito de las camisetas blancas diciendo que era una sucesión constitucional. Nosotros estamos trabajando, nosotros y nosotras estamos construyendo, tratando de recuperar la credibilidad de nuestro país, que se vio permanentemente expuesto, avergonzado por tener a un narcotraficante en la presidencia de la República, que permanentemente se vio avergonzado por todos los escándalos de corrupción que se dieron en esos 12 años de narcodictadura. Ahora, cuando la presidenta constitucional de la República va fuera del país, es recibida con honores. Son reconocidas sus intervenciones, por ejemplo, en Naciones Unidas, en la FAO. Ahora nuestro país es respetado precisamente porque no hubo ni una tan sola voz que fuera capaz de cuestionar la contundencia con la que el pueblo hondureño acudió a las urnas para sacar a la narcodictadura. Sí, diputado Eder, ¿qué piensa? Acompaña lo que piensa su colega en la bancada nacionalista, la diputada Leda, y qué acciones han visto los nacionalistas para que inviten a la población a buscar esto de las camisetas blancas. Bueno, Raúl y pueblo hondureño que nos ve a través de este programa, muchas de las cosas que expresaba la diputada y abogada Silvia son parte, algunas de ellas, de las cuales todos los hondureños fuimos testigos del impacto que ocasionó esos hechos que sucedieron en el 2009. Sobre todo la afectación a la economía del país, en la afectación a la sociedad hondureña cuando se creó esa división entre las familias hondureñas y que realmente dejaron un sabor muy amargo. Creo que en este tiempo que estamos viviendo, tratar de promover un golpe de Estado sería ilógico. No hay un ambiente para promoverlo, pero sí hay un ambiente para promover que todos debemos de estar en sintonía en que el país tiene que caminar por la ruta correcta, por la ruta de la democracia, por la ruta del respeto a las libertades, por la ruta del respeto a la institucionalidad, por la ruta del respeto al Estado de Derecho. Y eso es el mismo pueblo hondureño que lo tiene que defender, así como Libre cuando fueron oposición, salían a las calles, mencionaban que había que respetar todo esto. Entonces, cuando se avisora en el gobierno 10 meses de estar trabajando en una agenda política, no en una agenda de resolver los problemas del país, lógicamente que deja mucho que pensar. Lógicamente que tenemos que tomar algunas advertencias para ver de qué se trata la agenda que hoy de los que gobiernan y que tienen algún componente del socialismo del siglo XXI, que eso no se puede esconder, que lo han dicho abiertamente, su simpatía hacia estos modelos, y Honduras, los hondureños estaremos dispuestos a adoptar un modelo así o no. Esa es la pregunta que hay que hacer. Y aquí más bien el llamamiento es para que los que hoy gobiernan realmente empecemos a buscar esos consensos que permitan que el país pueda avanzar, que el país pueda buscar la solución a todos esos problemas que hoy vive el pueblo hondureño día a día. El precio de la canasta básica, la baja productividad, el alza de los combustibles, la inseguridad, la falta de atención en los hospitales por falta de medicamentos, los médicos que están
en protesta junto con los enfermeros por falta de pago. Estos son los problemas que el pueblo hondureño quiere ver a la clase política sentado buscando soluciones para resolverlo. Pero hemos caído en los últimos 10 meses en una agenda totalmente política, donde se sigue señalando, donde se sigue criticando, donde se sigue escudando, donde se sigue buscando el pretexto de por qué no se están haciendo las cosas, cuando realmente si existiera la voluntad de ir resolviendo estos problemas, creo que poco a poco ya se podrían haber ido construyendo esas soluciones que el pueblo hondureño está esperando y que los compañeros de Libre, con su alianza, le prometieron al pueblo hondureño en la campaña política. Le dijeron que iban a hacer cambios trascendentales, pero hoy no estamos viendo el apoyo a las madres solteras, pero hoy no estamos viendo el apoyo al sector productivo, pero hoy no estamos viendo el apoyo a los alcaldes para reparar las calles y que pueda el productor sacar su producción y llevarlo a los diferentes mercados del país. Eso no está pasando en estos momentos. Entonces son cosas que nos tienen que llamar a la reflexión y que tenemos que buscar entender que aquí lo más importante es Honduras, que aquí lo más importante es solucionar los verdaderos problemas del país. Señalar, sí se puede señalar y todo el mundo tiene el derecho de hacerlo. Juzgar, pues juzgar ya se sabe quiénes son los que juzgan en un país. Para eso existe la Corte Suprema de Justicia, que es la que va a juzgar si hay personas que son culpables o hay personas que son inocentes. Ahí se va a determinar. Pero la clase política en este momento, yo personalmente creo que debe de empezar a sentar precedentes en buscar los más altos consensos en el interés del pueblo hondureño. Sergio, las camisas blancas, el símbolo del golpe de Estado. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber cuáles camisas blancas, o sea, van a desempolvar aquellas camisas blancas que mancharon de sangre y que después las volvieron bastante blanquitas con tanta cocaína que traficaron a Estados Unidos, 500,000 kilos. Mire, nosotros hablamos de golpe de Estado porque la presidenta Xiomara, a otros presidentes le dan 100 días. A la presidenta Xiomara ni tan siquiera le dieron 100 horas cuando ya le estaban atacando. Y el mismo patrón de siempre. El mismo patrón de siempre. No dijeron en el 2009, como decía la compañera Silvia, que iban a dar un golpe de Estado, pero sabemos cuáles son las intenciones de eso. Y sabemos, claro, ¿verdad?, que la bancada del Partido Nacional o el Partido Nacional o el Narcopartido Nacional, y digo Narcopartido Nacional porque las estructuras todavía siguen funcionando. Mire que usted escucha, sobre todo a los diputados con los cuales todas las semanas compartimos, en ningún momento yo he escuchado a un diputado diciendo, esto lo hicimos bien nosotros, ¿por qué no lo hacen ustedes? Lo superan. A lo más que llegan a decir, ustedes decían que iban a hacer tal cosa y no lo han hecho. En un año, ¿va? Nos acusan aquellos que tuvieron 12 años en el poder y que solo miseria, pobreza, corrupción, traqueteo, como le dicen en el argot del narco, ¿va?, le recetaron a este país. Los que nos llevaron de un 50% de pobreza a más de un 70%. No es un partido nacional que ha reflexionado, por lo menos yo esperaba un día escucharlos en el Congreso y decirle, pedimos disculpas al pueblo por haber robado, por haber saqueado. O sea, lo insólito, la inmoralidad de todo esto es escuchar hablar de democracia a los que jamás practicaron la democracia, a los que aprobaron y avalaron una reelección ilegal violentando la Constitución de la República y que plenamente condenada en todo el mundo. Está una declaración de la OEA. Los que todavía justifican, como la diputada, con orgullo, una camisa blanca, que fue el preludio de un golpe de Estado, diciendo que defendían la democracia. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia? ¿Ah? Un gobierno electo legalmente en las urnas, un golpe de Estado que abrió las puertas del infierno, que nos llevó
¿verdad?, a una narcodictadura de 12 años. Hablan de democracia, de legalidad, de una junta directiva. Los que eligieron en el 2014 una junta directiva del Congreso financiada con dinero del narcotráfico. Ahí están las declaraciones en las Cortes de Nueva York. 40 millones de lempiras dieron los cachiros para que eligieran esa corte, esa junta directiva del Congreso. Hablan de democracia y de institucionalidad. Los que hace 7 años, y ustedes estaban en ese Congreso, los dos. No, Usted tal vez no, pero usted estaba en el 2014-2018, comprando votos de diputados para poner mandaderos en esa Corte Suprema de Justicia. Esos son los que hablan de democracia. Los que no quieren ver lo que está pasando en Honduras, vienen y nos hablan a nosotros que estamos atentando contra la democracia porque llamamos a la gente, al pueblo, que esté alerta para que no pase lo de 2009. Ah, nosotros no tenemos derecho a movilizarnos, el pueblo no tiene derecho a movilizarse, pero el narco sí moviliza, saca aquí a movilizaciones en cada momento, cuando estaba en el poder. Ahí están los videos, que alimentaban a la gente con pan con mostaza y le daban 50 lempiras para ir a las manifestaciones, para defender un gobierno ilegítimo, un gobierno que se impuso a punta de fusil, ¿verdad?, y con derramamiento de sangre en el golpe electoral del 2017, en noviembre. Hay que quitarse la venda de los ojos. No apoyamos a las alcaldías. Yo le voy a decir al diputado para que se informe. Yo le comparo esta iota con estas afectaciones que tuvimos hace poco. La respuesta que ha tenido el gobierno jamás la tuvieron ustedes en esta iota. En esta iota y ustedes se dedicaron a robar. Acuérdese que en el ayuno internacional quería venir a Honduras. Acuérdese que ahí en San Pedro las denuncias de cantidad de ciudadanos que tenían las lanchas estacionadas ahí en la Lima porque querían ir a salvar a compatriotas. En Choloma, la diputada es de Choloma. Y que querían ustedes tomarse la foto, no dejaban entrar gente. La gente quería entregar la ayuda internacional que venía afuera directamente, no tenía confianza en el gobierno. Acabamos, fíjate que nosotros no solo hemos respondido, yo le voy a poner el caso de Santa Bárbara, mira la cantidad de maquinaria, ahí no andamos viendo si el municipio es alcalde del Partido Nacional o del Libre o del Partido Liberal, ahí está la maquinaria. Se adelantaron las transferencias a las alcaldías, se le dio una línea de crédito de 1.5 millones de lempiras para que los alcaldes que declararon emergencia en sus municipios puedan disponer, ¿verdad?, para reconstrucción de viviendas, ¿verdad?, para hacerle frente inmediata. Se les facilitó 2 millones. Ahí la semana pasada terminaron de llenar la ficha a todos los alcaldes sin distinción de partido político para que pudieran reactivar o habilitar los caminos productivos. Eso ustedes no lo miran, no apoyamos la producción. Si ahorita está entregando la segunda etapa del bono tecnológico en un año. Y le digo esto porque, mire, nosotros siempre vamos a señalar lo que ustedes hicieron, pero nos vamos a quedar a llorar sobre la leche derramada. Si tenemos un proyecto, si tenemos una agenda, que no es la agenda de ustedes. Claro, nunca va a ser la agenda de ustedes, porque la agenda de ustedes era saquear el Estado. Un Estado de Derecho que destruyeron. Agarre usted Google. Conocidos en el mundo por impunidad, por violación de derechos humanos, por corrupción. Ese país construyeron ustedes o destruyeron ustedes. Un país que se hizo famoso en el mundo porque así aquí se utilizó el Estado para fortalecer las estructuras del narcotráfico. Bueno, sí, su jefe ahí está en Estados Unidos, todavía delirando. Yo pensé que hoy iban a venir a leer la carta también que mandó hace poco. Pero realmente este país lo vamos a sacar adelante, aún con todos los obstáculos que nos ponen. Porque ahí está en el Congreso, ahí está, fíjese que hace poco, licenciado, el sábado, la semana pasada, el Ejecutivo mandó una autorización para un préstamo, para poder amortiguar los subsidios al combustible, los subsidios a la energía eléctrica. Diputada. ¿Por sectarismo no lo aprobaron? Sí, bueno, varios temas. Sobre el tema de la camiseta blanca y
Y la cocaína, compañero, yo ya entiendo por qué varios de mis compañeros le han solicitado a usted que se haga una prueba antidoping. Eso es todo lo que usted tiene en su cabeza. No tiene nada que ver una camiseta blanca que lucha por la paz, que lucha por su libertad y su democracia en el pueblo humilde que cree que los políticos realmente estamos haciendo las cosas bien. Salieron a su casa porque tenían ese deseo de hacerlo. Es lamentable, pero bien, como usted tocó Eta y Iota, yo era regidora municipal en aquel momento del municipio de Choloma, que quien lideraba y el alcalde es del Partido Liberal, el señor Leopoldo Crivelli, que recibió una fuerza de tarea, no solo económica, cosa que este gobierno no hizo. Lo que el gobierno hizo fue dar las transferencias de rutina que se habían atrasado por diferentes motivos que podemos comprender, y lo que hicieron fue ponerse al día. En Eta y Iota, en el 2019, no solo se le dio un primer aporte de 5 millones de lempiras al municipio de Choloma para hacer una fuerza de tarea, hacer un estudio de las pérdidas y demás, y en equipo, junto a los diferentes partidos, incluido soy el actual alcalde del Partido Libertad y Refundación como compañero en nuestra corporación, hicimos un recorrido por el municipio de Choloma y recibimos del gobierno masivas ayudas, con equipo, con maquinaria, con personal. Y más allá de eso, no solo le ayudaron a la gente a regresar a sus casas, limpiándole, sacando el lodo, porque ahí se perdió absolutamente todo, se perdió hasta la esperanza. Y para poder volver a empezar y para poder volver a hacer que nuestro pueblo pudiera tener la fuerza de levantarse y salir adelante, el presidente Juan Orlando, aquellos que habían perdido hasta su vivienda, se las mandó a construir. Y si no, pregunten Aldea Montañuela, y si no, pregunten Aldea El Higuero, porque para hablar de los errores es bueno y es bonito, pero cuando hay que destacar las cosas buenas también tenemos que ser valientes y decir las verdades como son. Y como yo lo viví y el pueblo lo vivió, porque que me dejen mentir si no es cierto que se entregaron viviendas llenas de kits de estufa, cama, kit para niños cuando la familia tenía bebés, kit de limpieza. Se les sacó todos los escombros de sus casas con maquinaria pagada por el Estado y con una contraparte que se aprobó también en la corporación municipal con ayuda de toda la corporación, en ese momento presidida por el alcalde del Partido Liberal. Hicimos una fuerza de tarea en conjunto, en equipo. Eso no lo hace una dictadura, como usted tanto menciona. Todo es dictadura, todo es golpe de Estado, todo es sangre. Nosotros somos paz, somos trabajo, somos amor, y lo que queremos es que se pueda construir dentro de las diferencias que nuestras ideologías tienen, lógicamente podamos encontrar puntos de convergencia en los que podamos apoyarnos para construir por Honduras. Usted hablaba de corrupción y de impunidad de hace no sé cuántos años, cuántas décadas. Yo le voy a decir a usted el mayor acto de impunidad de ahora, del Congreso en el que usted se encuentran, en el que te encuentras tú y en el que me encuentro yo. El mayor acto de impunidad es el pacto de impunidad que se aprobó recién fuera un gobierno y se aprobó sin la mayoría de los diputados. Por eso regresamos al Congreso, no por legitimar una junta directiva que es ilegal, que más adelante vamos a tocar el tema. Lo hicimos porque necesitábamos cuidar el espacio que el pueblo nos dio en las urnas, porque solo nos vieron ausentes y con sus mañas y con su manera de todo hacerlo por la fuerza, patadas, a golpes, con insurrección y a la brava, nos metieron gente en los curules del Partido Nacional para aprobar el pacto de impunidad, para quitar al procurador sin haber cumplido su periodo completo según la Constitución e imponer a un otro procurador y subprocurador que no tienen los requisitos de ley para estar en el puesto. Y todas estas ilegalidades son parte de las cosas que hemos venido viendo y documentando que podrían romper eventualmente el orden constitucional si no logramos concretar una Corte Suprema de Justicia al beneficio del pueblo hondureño. Silvia. Bueno, es que hay tantas cosas, pero voy a empezar por lo que para mí es más delicado. Decía el diputado que lo más lamentable del golpe de Estado fueron las pérdidas económicas. No, diputado, lo más lamentable del golpe de Estado fueron las pérdidas de vida, las pérdidas de las vidas. Tantas personas, mire, jovencito, y si Obed Murillo, asesinado por balas supuestamente de goma enfrente de la Fuerza Aérea, ahí en el aeropuerto de Toncontín. Ahí estábamos junto a miles
de compatriotas en esa movilización del 5 de julio, donde fue el pueblo hondureño el que levantó del pavimento a este joven de 19 años asesinado, y así como él, Pedro Magdiel, Wendy Ávila, y le podría mencionar decenas de compatriotas. Hablamos de Choloma, y en el puente de Choloma violaron a una compañera maestra. Y aún pasan esas cosas. Eso es parte, ese fue en realidad la violencia que se desató contra el pueblo hondureño. En las cárceles no cabía la gente que salía a las movilizaciones. Permanentemente en estos 12 años, diputados, estuvieron persiguiendo y reprimiendo a la gente. Por eso no se puede promover un golpe. Y yo le escuché con atención, y por eso tengo en este momento la posibilidad de decirle que lo más lamentable del golpe de Estado fue la pérdida de las vidas, de todas esas vidas que salieron a la calle a defender la democracia del país. Ellos sí defendieron la democracia. Lo más lamentable del golpe de Estado fue la ruptura del orden democrático en nuestro país. Lo más lamentable del golpe de Estado fue que el país fue condenado internacionalmente, precisamente por violaciones a los derechos humanos. Lo más lamentable del golpe de Estado fue que abrió las puertas para que el Partido Nacional en el poder instalara una narcodictadura. Eso es parte de todo lo que lamentamos del golpe de Estado, y que todavía ahorita continúan actitudes, continúan parte de esos mismos actores del 2019 queriendo llegar otra vez a ese mismo espacio de confrontación. El pueblo hondureño salía con las manos, lo más que lográbamos agarrar era una piedra y nos enfrentábamos a los fusiles. A eso es que quieren volver, porque nosotros jamás hemos levantado, o jamás la presidenta ha dado la orden para que se reprima una movilización o una protesta, sean quienes sean. Ahí llegaron al inicio del gobierno a Casa Presidencial varios maestros proeco, muchos de ellos nacionalistas. En vez de ordenar que los gasearan, se les abrieron las puertas de la Casa Presidencial para que ingresaran. O sea, licenciado Raúl, en todo el periodo de gobierno de la presidenta no ha habido nunca una orden de reprimir. ¿Cuánto se estará ahorrando el pueblo hondureño? Deberíamos, Sergio, hacer esa estadística. ¿Cuánto nos ahorramos porque no compramos bombas lacrimógenas? Porque no utilizamos las tanquetas para que ataquen al pueblo hondureño. Luego se mencionaba aquí que no se está haciendo absolutamente nada. Mire, si el hecho de que hayamos derogado la ley de secretos, que es la que permitió que se mantuvieran cubiertas una gran parte de los actos de corrupción y abuso del anterior régimen, es no hacer nada. Si el haber derogado las sedes que atentaban contra la soberanía de nuestro país, que pusieron en venta nuestro territorio y el ejercicio de nuestra soberanía a la venta para que el capital transnacional viniera aquí a comprar nuestro territorio. Si derogar esa ley constitutiva de las sedes no es hacer nada, pues bueno, habrá que ver qué es lo que ellos quieren que hagamos. Si el hecho de haber derogado la ley de empleo por hora, a través de la cual se le estaban violentando los derechos a la clase trabajadora, es no hacer nada. Si el haber aprobado que la UFERCO ya no necesite del visto bueno del fiscal general o del director de fiscales para que pueda continuar con su trabajo, es no hacer nada, pues los entendemos. Si haber derogado los fideicomisos es no hacer nada, los entendemos, porque le entregaron el manejo de los fondos de la administración pública, el dinero del pueblo hondureño, se lo fueron a entregar a la banca privada para que ellos lo manejaran según su criterio. Y hay otras decisiones importantes que se han tomado, pero también se decía aquí que no se estaban apoyando a las alcaldías, y ya decía el compañero Sergio, se les adelantó una transferencia. En el momento que se dio la gestión, sí, se les habilitó inmediatamente para que pudieran hacer frente. La maquinaria, el día de ayer estábamos en Pimienta, en el sector de Santiago, donde muchos agricultores que estuvieron hace una semana en el Congreso Nacional y que nos decían que era la primera vez que les dejaban entrar al Congreso, donde a esos agricultores de Pimienta, un municipio que tiene un alcalde nacionalista, correcto, se les recibió. Ya ayer se les fue a hacer entrega de los primeros aportes. Ya se está gestionando con la Secretaría de Infraestructura y Transporte y con el Fondo Hondureño de Inversión Social la construcción de nuevos bordos, porque nos plantean que no hay que reparar los que ya estaban, sino que construir nuevos, y la construcción de gaviones. Se está trabajando con la gente.
Al momento que estábamos en la emergencia por la lluvia, la Presidenta de la República designó secretarios de Estado responsables territorialmente de los sectores que estaban en emergencia. Y ahí estuvieron los secretarios de Estado. Todavía está el ministro Luther Castillo Harry en el sector de La Mosquitia. Había que preguntarle a la compañera diputada Erika Urtecho si está o no está llegando la ayuda a La Mosquitia. Antes lo que llegaba a La Mosquitia eran balas, como aquella población que se asesinó, que iban en una embarcación, en un pipante, y ahí mataron mujeres, ahí asesinaron personas. Nosotros y nosotras somos defensores de la vida, somos defensores de los derechos humanos, somos defensoras de los derechos de las mujeres. Aquí se dice que estamos en contra de la violencia, pero agarramos a golpes al personal del Congreso. O sea, a mí me parece que debemos de ser responsables y debemos de ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Tratar con respeto a las personas y no creer que somos una clase superior. Yo, diputado, con todo respeto, no quisiera nunca ser miembro de esa clase política que se menciona, porque eso es sinónimo de corrupción, es sinónimo de traición al pueblo. Nosotros y nosotras seguimos y queremos seguir siendo parte de ese pueblo que nos tiene coyunturalmente en estos espacios de toma de decisiones. Políticos. Pero vamos a estar ahí siempre de donde venimos. Y nosotros y nosotras hemos estado en las calles desde el movimiento estudiantil universitario, casualmente aquí con Sergio, venimos de ese movimiento estudiantil universitario y hemos sido consecuentes a lo largo de nuestra vida, porque todavía en este momento solamente estamos sentando las bases de lo que es un Estado verdaderamente democrático. Aquí se dice que no le mientan al pueblo hondureño y no digan lo que verdaderamente son. Mire, si hay un partido que ha sido categórico y ha puesto por escrito y ha dicho por anticipado lo que va a hacer, es Libertad y Refundación. Los invito a que lean nuestros estatutos y nuestra declaración de principios. Nosotros nunca hemos negado la ideología del Partido Libertad y Refundación, y si el pueblo hondureño rechazara esa ideología, o si el pueblo hondureño no hubiera compartido el plan de gobierno del Bicentenario que presentó la compañera Xiomara Castro, no estaríamos con la bancada mayoritaria en el Congreso, no tendríamos una... Pero votó por la alianza. En alianza, era alianza a nivel presidencial, diputada. Correcto. En el Congreso nos fuimos en papeletas separadas. Si hubiera sido por la alianza, pero no tendríamos... yo no la interrumpí porque viera que yo sí soy respetuosa. Sí, estábamos en el tema de la ideología. Nosotros y nosotras presentamos un plan de gobierno que es consecuente con la ideología de nuestro partido y con nuestra declaración de principios. Este modelo económico lo único que le ha traído al pueblo hondureño es miseria, es saqueo, es concentración de poder, y por eso es que debemos avanzar a una sociedad justa, humanitaria. Es eso lo que hemos pregonado en la calle y es eso lo que estamos construyendo en este momento, licenciado. Eder. Bueno. Algunos sectores dicen que esta es una iniciativa como un mensaje que en Honduras se estaría planeando otro golpe de Estado. Mire, yo creo que aducir eso en estos momentos es una percepción equivocada. O sea, usted es un periodista con mucha experiencia, con mucho recorrido en el país y sabe que en ningún momento, por lo menos, hay algún inicio de que se quiera promover un golpe de Estado en este momento. Lo que sí es que hay una población que está atenta a la actuación del nuevo gobierno. ¿Por qué está atenta a la actuación del nuevo gobierno? Porque sí ganaron una elección el pasado 28 de noviembre del 2021, pero la ganaron en alianza. Correcto. La ganaron haciendo una alianza con Salvador Narrala, con Doris Gutiérrez y otros líderes políticos del país. ¿Y hoy qué está pasando? Esa alianza se rompió. Las circunstancias y las decisiones son meramente internas entre ambas partes, pero esa es una realidad en el pueblo hondureño y que tiene que preocupar al pueblo algunas decisiones que se están tomando políticamente desde los que hoy gobiernan. El señor Narrala ha hecho muchas declaraciones denunciando incumplimientos, denunciando una agenda que no comulga con los pensamientos que
él idealiza para Honduras y por lo cual ha hecho también el llamamiento a estar alertas para que en Honduras el gobierno, que tiene la confianza del pueblo, si la tiene, si ganaron, 1.700.000 hondureños votaron para que estuvieran ahí en la presidencia de la República, en alianza. Ahora no son alianza. Xiomara es la presidenta, doña Xiomara es la presidenta, sí, y tiene que responderle al pueblo hondureño los intereses que el pueblo hondureño tiene fijados como esperanza de lo que le prometieron en campaña. Ahora, yo le pregunto, ustedes vieron una reunión de Sinajer cuando doña Xiomara andaba en Naciones Unidas. La dirigió el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Esa reunión creo que usted estaba ahí, diputada Silvia. No, no estaba ahí. ¿Qué pasó el siguiente día? ¿Para dónde salió el expresidente Manuel Zelaya? ¿Con quién se fue a reunir? ¿A qué conferencia asistió? ¿A dónde En fue? la Ciudad de México. ¿A dónde fue? A reunirse con los partidos de izquierda a México y con los líderes de izquierda a México. Pero un día después de la reunión de Sinajer. ¿Y ahí qué hay de malo? Entonces, no hay nada de malo, pero sigue promoviendo una ideología. Y sigue promoviendo... Una pregunta, pero Bueno, esa ideología... es una ideología que Por algunos eso, no pero- compartimos en el país No, y hay está que bien, está reconocerlo. bien, pero ganó Xiomara con esa ideología. Así No, es. ganó Xiomara con una alianza. No, ganó, No. bueno, No con la ideología si no, no del hubiera Partido ganado, Libre. no, te equivocada. Mi opinión. Del Y la opinión de partido- muchas Es personas. la mía, mire, ve, pero Mele y Xiomara ganaron con esa ideología. Va, pues, déjale que ganaron con la... Bueno, pues, la alianza se unió, el Partido Salvador de Honduras se unió Libre, que es de izquierda, ¿cómo es? Social. Social. Entonces, ¿y qué hay de malo que vaya eso? Es como cuando la gente del Partido Nacional va a los foros donde los partidos políticos son de ultraderecha o de Así derecha. es. Aunque Pepe Lobo en aquel tiempo puso, como que fue socialismo democrático, dijo Pepe. Eso sí, no le veo mucho, pero bien, disculpe. No, claro. Usted no le ve Democracia, mucho que- y lo respetamos, su criterio. Pero el criterio de muchas personas es estar atentos. Yo no estoy diciendo con esto que ya se está cimentando las bases para implementar un modelo del socialismo del siglo XXI en Honduras, pero es muy probable que eso esté pasando. Pues, Y- venga, y también, eso, también puede ser. y eso, Y la gente y lo esos apoya, modelos, ¿verdad? También puede ser. y esos modelos, realmente nosotros hemos visto lo que ha pasado en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa aquí en Nicaragua, lo que pasa en Chile, que se ha querido implementar esto y que pues al final no tuvo éxito lo de la constituyente hasta el momento. Entonces, a eso es cuando hacemos una advertencia de defender la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Pero no estamos promoviendo un golpe de Estado, eso que quede muy claro para el pueblo hondureño. Hablar de que hubo una dictadura en el periodo pasado, una dictadura que le dio la apertura para la creación de un partido político a Mel Zelaya y sus seguidores, una dictadura que le dio representantes en el Consejo Nacional Electoral. Iba a decir Sergio, pero es que peleamos, es que luchamos. Si en una dictadura puede luchar y brincar y patalear y no le dan nada a la oposición política, esa es la realidad. Eso es lo que ha pasado en los regímenes donde realmente existen dictaduras. Pero aquí tuvieron representantes en el Consejo Nacional Electoral, en el Registro Nacional de las Personas, en el Tribunal de Justicia Electoral, hasta en el Tribunal Superior de Cuentas tiene representante del Partido Libertad y Refundación, sin necesidad de ser gobierno. Fueron espacios que se fueron ganando con su lucha, con su crecimiento como partido político, y en la apertura de la democracia en el país se les dieron sus espacios para que pudieran tener representantes en el Consejo Nacional Electoral. Los votos de la bancada del Partido Nacional los apoyaron para que pudieran tener representantes en el Tribunal Superior de Cuentas. Los votos del Partido Nacional los apoyaron. En el Pero Congreso Libre sacó Nacional. los votos suficientes para tener esa representación. Bueno, por eso le digo, son espacios ganados y eso, Así es. pero en una dictadura, cuando uno habla de una dictadura, le dan esos espacios a la oposición, Ni hay elecciones tampoco. le dan esa apertura. O sea, yo creo que seguir con ese discurso
Señalar lo que se hizo malo, creo que está correcto, licenciado. Señalar las personas que hicieron atropellos, que atentaron contra la malversación de los fondos públicos. Yo creo que hay que hacer esos señalamientos con fortaleza. Aquí cada quien es responsable de sus actos. Pero decir que vivimos en una dictadura y mantener ese discurso permanentemente para hacerse valer y mantener esa vigencia viva de lo que se cree que estuvo sucediendo o no en el país, creo que ya es demasiado retórica esa teoría. Ahora hay que construir, ahora ya son gobierno, ahora les toca avanzar, ahora les toca dar resultados, ahora les toca responder al pueblo hondureño. Y miren, nosotros nos pueden decir lo que quieran, está bien. Vamos a recibir esas críticas, vamos a recibir esos señalamientos. Pero mire, Sergio, y diputada Silvia, el pueblo se está cansando. El pueblo quiere respuestas de verdad a los problemas que afronta día a día. El pueblo no quiere vivir de un circo ni de un show político permanentemente. El pueblo lo que quiere es que se atiendan las necesidades básicas que tienen en estos momentos. Sergio decía, pero ¿qué pueden decir que podemos hacer bien? Pucha, una tasa de homicidio que estaba en el 87%, bajarla al 37%, son cosas buenas que hay que sostenerla, y si se puede seguir reduciendo esa tasa de homicidio en el país, sería magnífico. Hay que seguirlo haciendo. Se construyeron 26,000 viviendas y se puede superar esa cantidad, sería magnífico para el pueblo hondureño. Entonces, esas cosas son las que el pueblo está esperando, respuestas. Que le hayan adelantado una transferencia a los alcaldes no quiere decir que le dieron fondos para atender la emergencia. Le dieron de su misma, como dicen, cuero de la misma correa. Le adelantaron dinero de su transferencia para que atendiera la emergencia, pero no es que le dieron un fondo adicional. Entiendo que se los prometieron y ojalá que se los den, porque los alcaldes se lo merecen. Sergio. Bueno, mire, en primer lugar, solo a la diputada, ¿va? Porque hizo una referencia de una prueba antidoping. No sé si tienen ahí una cámara. Mire, según tenemos entendido, la gente que produce las cosas tiende a consumirlas, ¿verdad? Pero fíjate que aquí me mandaron... No, les digo yo, porque ahí está. Ayer, por cierto, salió un Infobe ahí de que no, le digo ahí, en Infobe salió de que las vinculaciones, un medio argentino, las vinculaciones de Juan Orlando con los narcolaboratorios, hasta, fíjate que hasta me mandaron una foto suya aquí, ¿verdad? Ahí a la par de Tony y de Diana. No es la de Shirley, que sale con el ¿verdad? compañero. No, le digo yo, y yo tampoco con eso la voy a acusar a usted, de ninguna manera, solo le señalo una foto, si uno no debe escupir para arriba, diputada, a veces escupir para arriba es malo. Ahí dice el refrán popular, ¿verdad? Sobre ese tema. Sí estamos construyendo, ¿verdad? Sí estamos construyendo. Lo que pasa es que cada vez que nosotros hablamos de narcodictadura, de dictadura, de actos de corrupción, a usted le llega a las entrañas, ¿va? Les taladra los oídos. Y miren, eso no va a ser ahorita este año. Y no solo nosotros tenemos que decirlo, en los próximos, estos 4 años, va a ser el resto de la historia de Honduras. Porque si la dictadura de Tiburcio Carías Andino siguió siendo recordada y todavía sigue siendo recordada, la narcodictadura de Juan Orlando Hernández, de la cual ustedes fueron parte, esa se va a quedar, eso se va a estudiar hasta en los libros de historia, valga la redundancia. Y le voy a decir algo a Google: dictadura, textualmente, diputado, régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. El régimen, bueno, este ya se refiere al país. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Esa era la dictadura de su jefe. Exactamente. ¿Verdad? Pues que yo no sé, es que mire, disculpe, no quiero ser ofensivo, No, está bien. pero a veces pareciera ser que la mostaza se le encuentra cada día nuevas propiedades, no solo ceguera visual, sino también mental. Este es un Estado de Derecho, ustedes siguen controlando la Corte que eligieron hace 7 años comprando votos en el Congreso, ¿verdad? Eso no fue público, eso no es un secreto. Una Corte, ¿verdad?, que castiga y se ensaña con quien le conviene.
pero que le tiende la mano, sobre todo a aquellos que financiaron para que eligieran 15 magistrados. Ahí tiene 2 casos particulares. Tiene el caso de doña Rosa Bonilla, que es de su mismo partido, pero tiene el caso de los Pandoros. Ustedes tienen el control, tienen el control del Ministerio Público, un fiscal que no tiene un pelo de honesto, ¿verdad? No también le quiero comentar, ¿verdad? Sí vivimos una narcodictadura, o sea, no una dictadura, una narcodictadura, y ya se lo acabo de señalar yo, ¿verdad? ¿Qué se denominaba? Hacen acusaciones ridículas. Mire, por ejemplo, la presidenta estaba en una asamblea de las Naciones Unidas y de allá llamó para reuniones de emergencia. Y claro, el asesor presidencial, porque fue un expresidente, el mejor gobierno que tuvo el país, ¿verdad? Y ahí están los datos, se los puedo mencionar por si usted no los conoce o hay que repetírselos, ¿verdad? El mejor gobierno con los mejores índices de crecimiento económico. Ahí están, en el 2008, aún en plena recesión mundial, como expresidente asesor presidencial, para que tomara medidas. Y al día siguiente regresó la presidenta, que viaja en vuelo comercial, cuando el narco que está en Nueva York, no solo viajaba en un avión privado, sino hasta lo mandaba a Colombia a traer droga. Ese avión presidencial van a terminar trascendiendo en las Cortes de Nueva York. Eso no lo valoran ustedes. Y no solo vino la presidenta allá, reunió el Consejo de Ministros, sino que se fue a los lugares donde estaban afectados. Fíjense que ustedes siguen con ceguera, siguen hablando, 26.000 viviendas. Habría que ver, habría que auditar, porque dejaron tanto en el Estado que por donde uno toca robaron. Habría que ver el precio de las 26.000 viviendas. Pero si le voy a una situación, le voy a aclarar. ¿Sabe usted que el gobierno de ustedes fue el gobierno que más ingresos ha tenido en la historia del país? ¿Sabían ustedes? Fíjense que en el 2013, en diciembre, aprobaron un paquetazo. Esos eran los congresos legales que ustedes reconocían. Un paquetazo que le subió del 12 al 15%, que le puso impuesto al combustible, que le puso, déjenme terminar, no sean malcriados. Aquí estamos, mire, ella los escucha, yo los escucho. Pues ustedes no están en el Congreso donde gritan, ¿va? Así donde gritan acá. Pues después la puede hacer cuando termine, diputada. Está bien, ¿verdad? No hay problema. Fíjese que le subieron el impuesto a las llamadas telefónicas, al combustible. Solo por eso captaron un promedio de 50.000 millones de lempiras al año. Solo por eso, de ingresos. Aparte un endeudamiento externo de más de 15.000 millones de dólares. Para su formación, información, el gobierno del presidente Zelaya, antes del golpe de Estado, la deuda externa era de 3.420 millones de dólares. Ustedes la dejaron en 20.000 millones de dólares. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esa deuda se la robaron. ¿Sabe qué es lo peor? Que esos ingresos los robaron. Porque ustedes, no, dígame, diputada, ustedes son honestos. ¿Puedo hablar? No, estoy hablando. Bueno, perdón. No, como me dijo, dígame, dice, le iba a decir. Ustedes son honestos. Si ustedes son tan inmorales que salen diciendo que son un gobierno honesto, ¿verdad? Un gobierno reconocido en el mundo por transparencia. Vean tan descarados, mire, ahí está el robo, uno de los robos más descarados en plena pandemia, estando encerrados nosotros, ustedes se dedicaban a robar, en plena ETA y OTA, se dedicaban a saquear. Aquí hay un reportaje de Radio Progreso, ¿verdad? Que solo se dedicaron a ayudar, ¿verdad? A la gente de su partido. Mire, ese kit que dice usted, 50.000 empiras lo valoró Juan Orlando Hernández. Y cuando empezaba a sacar la cuenta, costaba como 10.000 empiras. No, le estoy diciendo la realidad. No, es falso. Si es que es falso para porque ustedes. Nosotros vimos lo que costó realmente. No, pues que por eso es que. Diputada, cuando usted hable, usted va a poder responder. Pero le manda un mensaje al alcalde de Nueva Arcadia. Anote ahí, usted escribe y después usted refuta, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Con todo ese ingreso que tuvieron, ingreso al Estado, ¿verdad? No hicieron nada por este país. Ahí está la red vial destruida. Hablan de una red vial. ¿Cuál red vial? Vaya, mire allá. Bueno, si el diputado es de Lloro, discúlpeme, y es que usted no pasa por ese tramo del Progreso a Santa Rita, a Lloro, o usted no pasa por ese tramo del medio, ¿verdad? Toda la zona central que va a salir al Porvenir. Nunca arreglaron esa carretera, nunca la reconstruyeron, nunca la terminaron. Y con toda la plata que tenían, ¿verdad? Entonces, hay que dejar de ser inmorales, ¿verdad? Y aceptar la realidad. Fíjense que ustedes por lo menos deberían de tener la altura moral de decir al pueblo. ¿Son inmorales, Sergio? Son inmorales. Mire, hablan de democracia los que nunca
supieron democracia. Hablan del pacto de impunidad, los que sacaron a la Masi, le expulsaron a la Masi, solo porque les estaba señalando, les estaba enseñando la cola del monstruo de corrupción que construyeron. Habla de pacto de impunidad, cuando en ese Congreso Nacional aprobaron, ¿verdad?, aquel decreto quitándole responsabilidad, ¿verdad?, al Ministerio Público y dándose al Tribunal Superior de Cuentas para que no le investigara las cochinadas de actos de corrupción que cometían sus diputados, y que uno de los casos más evidentes que denunció la Masi fue el drenado, mejor dicho, el robo de cerca de 2.000 millones de lempiras, ¿verdad?, del cual acusaban al señor Mauricio Oliva de dirigir esa red de diputados. Y como ya los estaban investigando, ¿verdad?, entonces aprobaron el pacto de impunidad. O sea, usted no tiene moralidad, usted no tiene moralidad de hablar de legalidad del Congreso, cuando en ese Congreso, en plena pandemia, se dedicaban a aprobar lo que les daba la gana, ¿verdad? Nunca quisieron convocar a sesiones presenciales, cuando en toda América Latina todos los congresos habían realizado sesiones presenciales. Hablan de democracia, los que usaron ese Congreso para hacer dinero, para enriquecerse, ¿verdad? Hablan de democracia, hablan de legalidad, los que en ese Congreso ahí están enlistados, diputados y exdiputados, allá llamados a Estados Unidos por estar vinculados al narcotráfico, hablan acusando al presidente de irse a reunir, a ir a un evento a México, cuando Juan Orlando se reunía con el Chapo, aquí lo traía, cuando iba a cada rato a reunirse con el acusado de estar vinculado al narcotráfico de grupos paramilitares, Álvaro Uribe. De eso hablan ustedes. Entonces, miren, aprendan a tener, por lo menos a aceptar. Yo los quisiera escuchar un día diciendo, disculpen, pueblo hondureño, esta fue la narcodictadura, nosotros vamos a hacer algo diferente. Pero cuando ustedes justifican lo que hicieron estos 12 años, están demostrando que son más de lo mismo. Y jamás van a volver. Por mucho que ataquen al gobierno del Poder Popular, a un verdadero gobierno del pueblo electo democráticamente, ustedes jamás van a volver. Eso se lo garantizo. Va a decidir el pueblo. Y anótelo en mármol. No, si es que el pueblo ya les dio un mensaje. Fíjense que aún disponiendo de todo el dinero del Estado, porque sí derrocharon el dinero. Fíjense que para el mes de las elecciones de 2021 fueron a sacar un préstamo de 1.000 millones de lempiras con un organismo internacional para financiar las campañas. Ahí rebotaban los bonos, el dinero en las urnas, y aún así al pueblo les dio una elección. Y aún así, ¿verdad?, hablan de 1.200.000 votos, lo dicen con orgullo. No, esos votos fueron de clientelismo político, comprar. Aún así es lo más que pudieron comprar. Esperen ahorita, en el 2025, miren, no van a llegar ni a 600.000 votos. ¿Verdad? Ya no van a menos que destapen las caletas, ¿verdad?, que por ahí las tienen ocultas. A ver si puede hablar, diputada. Gracias, le agradezco. Solo una cosa, póngame algo que me mandó Silvia, por favor. Y luego voy a hacer una pausa de ahí la diputada inicia. Esas son las cifras oficiales de la Policía Nacional este año. Hablamos de reducción de la delincuencia, de la violencia en el país. Ahí están las cifras. ¿Del observatorio universitario? Sí, puede corroborarla. O se las puedo mandar también. Mientras le ponen la... es que están ya. ¿Qué? No, es que no miro mucho. Acercalo, por favor. No, me voy a ponerlo. No, espérese, acerca eso. Vaya, acerca un monitor. Ahí, mire. Sí, gracias. Mientras vemos y analizamos los números, dice el alcalde de... Comparativo homicidio 2021-2022. Ahí están las cifras de los resultados de esta policía, que ahora está caminando a ser una policía comunitaria y no ser la policía a la que se le ordenaba reprimir al pueblo hondureño. Ahí están los resultados. Bueno, la gente percibe otra cosa, estoy segura de eso, porque han aumentado más de 3.5 las muertes por masacre. Pero no me quería solo dejarle este mensaje, las transferencias son ley, pero no a todos los alcaldes nos la han dado. A mí no me la han dado en Nueva Arcadia, Copán. Las adelantadas. Entonces, es lo que le digo, porque este tipo de temas nos dejan como mal vistos y quedan como en el aire. Y a mí me gusta ir aclarando, y por eso de repente sienten que es que uno está faltándoles al respeto, pero están acostumbrados a que hablaron tanto y se quejaron tanto y lloraron tanto por 12 años, que hoy que están en el poder quieren seguir llorando y lamentándose. Creo que ahora están en el poder para trabajar y hacer las cosas que el pueblo espera, y en eso estamos para contribuir y para acompañar. Entonces, este mensaje del alcalde de
Copán de la Nueva Arcadia para que ustedes puedan hablar con su gabinete de gobierno y que CEFIN y las otras entidades le cumplan, porque el pueblo de Nueva Arcadia necesita el apoyo, necesita sus transferencias porque son ley, no es una dádiva del gobierno, no es un logro magnánimo del gobierno actual, es una ley que se debe cumplir y que no se ha estado cumpliendo. Y en ese sentido creo que la aclaración, así como nosotros somos 143 alcaldes, somos 43 diputados propietarios, 43 suplentes, somos 1.300.000 hondureños que tenemos una ideología diferente a la de ustedes y posturas distintas. Esperamos poder converger más adelante. Bien. Diputada Teda García. Vamos a hacer por alusión, quiero hacer una aclaración en relación a lo sucedido en el Congreso hace un par de semanas con una asistente de Cámara. Ella no mencionó mi nombre, pero yo fui agredida y a mí se me faltó el respeto de una manera, yo creo, arbitraria, sin necesidad, porque nosotros debemos reconocer que los asistentes de Cámara, usted fue diputado, ¿verdad? Raúl, en algún momento. No ha podido, pero ha tenido oportunidad. Jamás, no. Pues fíjese que son gente muy linda. ¿Quiere que le diga algo? Cortés. Yo pienso que los diputados son incomprendidos también. Ser diputado no es fácil. Es ser representante del pueblo, andan con la gente, le ayudan a la gente, gastan dinero, apoyan, son representantes del pueblo. El pueblo va y vota por los diputados. Yo respeto mucho a los diputados y me da pesar cada vez que ven que un diputado es un ladrón, una vaca. Ojo, ayer dije y lo reafirmo, el día que usted acepte un puesto público, gran ladrón. Y todo lo que hizo en la vida, aunque nunca haya participado, gran ladrón. Eso es Honduras. Pero los diputados sí se merecen respeto, se macanean los diputados. Los ministros ni atienden a los diputados y los diputados van tratando. ¿Saben qué la llevan los diputados? Llamando amigos para pedir favores para los votantes. Esa es la realidad de los diputados. Y tengo años de decir que deberían de hacer una estrategia en los congresos para mejorar la imagen de los diputados, porque de verdad, ojo, ser diputado no es fácil. Correcto. Aquí ellos 4 tienen méritos en sus departamentos. Ser diputado no es fácil en ningún departamento del país. Pues le comentaba qué sucedió y cuando estábamos conversando con la joven, porque no es nada de lo que sacaron en redes sociales, ella fue clara y me dijo que a ella le habían dado la orden de estar donde estaba, haciendo lo que estaba haciendo y que nadie la iba a quitar. Luego me agredió y yo me tuve que defender. El respeto se gana, el respeto no se impone solo por una figura, al contrario. Sin embargo, por eso yo destaco que la mayoría de asistentes de Cámara pues son hermosas personas, gente educada, gente preparada, gente cortés, gente linda, de la que yo no podría nunca expresarme de otra manera. Les admiro, les respeto y esperamos poder seguir trabajando de manera en conjunta, ¿verdad? Conjunta para pues que podamos hacer nuestro trabajo legislativo, y eso era todo en relación al comentario. Cuando hablamos de impunidad, pues hay un decreto, que es el decreto del Pacto de Impunidad, que es en abril del 2022, se dice que algunos compañeros hicieron uso de este pacto para pues despojarse de algunos delitos que se pudieron haber cometido en el pasado, o que familiares de algunos diputados de los que aprobaron este pacto de impunidad también fueron beneficiados, como fue beneficiada la gente que saqueó las arcas del Estado del Banco Central. Pero no era para remontarme tan atrás, pero bueno, aquellas personas que eran corruptas, que fueron juzgados y sentenciados, y otros que salieron huyendo, como ahora hablan de los que huyeron para Nicaragua, que yo tengo, la verdad, el peor de los conceptos de estas personas, que no me representan, que jamás han sido militantes activos de mi partido y que vinieron en el minuto 90 a quererse beneficiar de nosotros como militantes, y ahora están donde deben estar, lejos del país, porque nunca debieron haber estado. Y esa es una realidad, yo no lo voy a decir, pero también es una realidad que aquí un montón de compañeros se beneficiaron con este pacto de impunidad para que familiares se pudieran apegar a este decreto que se aprobó en abril del 2022. Pero eso no lo decimos con la misma gallardía que decimos otras cosas, porque aquí cada quien defiende su trinchera y cada quien dice su verdad y su versión.
Y por eso es bueno estos espacios. Cuando dicen que cerraron y cancelaron, derogaron los fideicomisos, por eso estamos sin medicamentos, porque el fideicomiso, usted conoce lo que es el fideicomiso, por ejemplo, en el tema de medicamentos en salud, era que si nosotros teníamos, por dar un número, 10.000 millones para medicamentos en todo el año para poder hacer efectivo este dinero, se pedía al banco que nos diera adelantado, que ellos mismos licitaran y que ellos mismos proveyeran al país de medicamentos y que nunca quedáramos desabastecidos. Conozco bien ese fideicomiso del Banco de Occidente. Del Banco de Occidente. Ahora Libre, la alianza, tomó una decisión de eliminar los fideicomisos. Unas cosas son buenas y otras son malas. De repente ese fideicomiso de salud debieron hacerlo progresivamente. Pero eso ellos tendrán que responder ahora. Por los errores y también por los aciertos de otros fideicomisos que eran lesivos para el Estado de Honduras. Es correcto, algunos eran lesivos, pero este particularmente era bueno, así como también el que estaba ya destinado y aprobado para la construcción de 14 represas. Cuando vienen otros, aparte de que se les aprobó el presupuesto más alto de la historia para que doña Xiomara, presidenta constitucional, pudiera gobernar, se les apoyó. Habla de la derogación de las sedes, y eso fue gracias a que nosotros los 43 diputados prestamos nuestros votos, para que no dijeran es que no nos permitieron. Se les aprobó la ley de secretos, también nosotros dimos, también somos corresponsables de haber derogado, pero nos quieren hacer ver como que estábamos en contra. Nosotros nos prestamos también para aprobarles ese presupuesto que se incrementó en más del 25%, que pusieron, por ejemplo, 400 millones de dólares para el CNE cuando no estamos en un año electoral. ¿Para qué quieren 400 millones? Tantos millones a las Fuerzas Armadas. Ahorita están comprando 6 helicópteros, eso fue lo que escuché en las noticias. Pero 6 helicópteros no son la prioridad cuando la gente no tiene ni una jeringa en el hospital. Porque aquel fideicomiso, si lo iban a derogar, ok, se hubiera hecho como usted lo dice, de manera paulatina, para que nunca quedara desabastecido. ¿Y por qué no tuvimos los primeros 3 meses problemas de salud o problemas de falta de medicamentos? Porque el gobierno del Partido Nacional dejó 3 meses de garantía de medicamentos. Eso tampoco lo dicen. Ahora bien, dicen que no había dinero. Pregunte usted o vaya al portal aquí de transparencia que está a la vista de todo el mundo. 33.000 millones de lempiras tenemos en las arcas del Estado. Lo puede ver usted, señor televidente, pueblo hondureño. Pero quieren un préstamo de 5.000 millones de lempiras. ¿Para qué si no han ejecutado ni siquiera el 16%? Esos son los temas a los que nosotros nos oponemos. Y no es con intimidación, porque este es otro problema que tenemos, que cada vez que queremos votar diferente a lo que ustedes piensan que es lo correcto, que es lo mejor, y nosotros disentimos con fundamento y les presentamos los datos, entonces dicen, ay, el pueblo debe saber que el Partido Nacional está en contra, porque van buscando el linchamiento. Lo mismo pasó con esto de las camisetas blancas, ya me llegaron los mensajes, que ya sabemos dónde vive, que la vamos a matar, que... Bueno, ¿cómo? Sí, ahí los tengo y se los puedo mostrar. O sea, a este nivel de odio, de división, es a lo que nosotros nos queremos oponer con símbolos de paz. Eso es lo que Honduras necesita, paz y trabajo, porque no hay empleo. Derogaron la ley de empleo temporal, que se podía haber reformado. Se podía haber reformado para no perder los pocos trabajos que tenemos. En Choloma Jasper de Haynes de Honduras, ¿cuántos empleos se perdieron? 1.700 directos de una sola. Sí, por venir ayer. 1.700, sí, por venir ayer. Más los indirectos. ¿Y qué estamos haciendo en el Congreso para paliar de alguna manera estos empleos que se han ido perdiendo? Nada. El día que venga el partido de gobierno con una propuesta para ver cómo vamos a bajar los precios o congelar los precios de la canasta básica para poder evitar que el pueblo llegue a la escasez, porque si usted va hoy a Banasupro ya no puede comprar 2 cartones de huevo. Eso no pasaba en el Partido Nacional, pasa ahorita con el gobierno de Libre. Ya tenemos escasez. Entonces, si nosotros queremos realmente construir, debemos reconocer tanto lo que fallamos nosotros como lo que están fallando ustedes, que en mi opinión en 10 meses han sido más desaciertos que aciertos, y hacer uso, por ejemplo, correctamente de los 33.000 millones que todavía hay tiempo. No sé si les va a dar tiempo de gastarlo, porque no sé en qué lo van a gastar si no hay ningún plan concreto de
de ejecución presupuestaria, pero ahí está el dinero. Más préstamos no les podemos permitir, al menos no en este año. Si no han ejecutado, ¿cómo es que va a sacar más préstamos, seguir endeudando? Y la deuda es lo que ustedes dicen, que es que no les deja salir. Usted mencionó que la deuda del gobierno se dejó de un gobierno al otro y lo incrementaron. ¿Qué deuda recibió el expresidente Zelaya en el 2006? 4.000 millones de dólares. ¿Y en cuánto la dejó? ¿Y qué hizo con la estrategia de la reducción de la pobreza? ¿Ah? Entonces, si vamos a hablar, el gobierno de Ricardo Maduro fue un gobierno que en economía fue ordenado, en finanzas fue ordenado y lo mismo en seguridad, fue efectivo. Y eso fue lo que le dejaron de herencia al gobierno del Partido Liberal en aquel momento. Finalizo diciendo que el golpe de Estado lo dio el mismo partido de gobierno en aquel momento por la falta de acuerdos, por la falta de diálogo y la falta de consenso. Por eso se dio, porque no pudieron llegar a un acuerdo. Y por eso el llamado nuestro es para que ustedes puedan ponerse de acuerdo con Salvador y con quien corresponda para que el país no entre en otra crisis política, que no volvamos nuevamente a caer a lo que sucedió en el 2009. Bueno, licenciado, es que hay tantas cosas que en realidad debo reconocer que algunas personas que son miembros del Partido Nacional Dirigencia, porque hay personas algunas pocas personas que son bastante respetables y decentes, pero no dejan de sorprender con el nivel de tranquilidad con la que comparecen a defender con todo entusiasmo a Juan Orlando Hernández, que está preso en este momento esperando un juicio por narcotráfico a gran escala, que el hermano de él, que fue diputado del Partido Nacional, ya fue condenado como narcotraficante a gran escala, que en esas cortes de Nueva York vergonzosamente se han presentado pruebas de que se utilizó la institucionalidad del país para traficar droga a los Estados Unidos. Aquí se nos olvida que hubieron diputados del Partido Nacional que después de que Juan Orlando Hernández, que yo siempre lo dije, licenciado, que era un delincuente confeso, porque él admitió en un medio de comunicación internacional que había financiado parte de su primera campaña con fondos provenientes del saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y dijeron, una diputada casualmente del Partido Nacional dijo que se iban a poner a vender yuca con chicharrón para devolver el dinero, porque ellos dijeron que no sabían que de ahí venía ese dinero, pero sí admitieron que esos fondos se habían utilizado para campaña, fondos que le robaron al pueblo hondureño y que han venido siendo utilizados para financiar campañas y para comprar voluntades, que no estamos haciendo nada. Óigame, los más bajos, los consumidores de menos kilowatts están subsidiados por el pueblo hondureño, por el gobierno. Estamos hablando de que en este momento se está generando un ambiente propicio, mire, no solamente por la limpieza del proceso electoral que no fue cuestionado, sino que ya se han recibido aquí a lo largo de estos 8 meses una gran cantidad de inversionistas, de empresas privadas que están anunciando su intención de venir a invertir al país, precisamente porque ahora identifican que sí se está construyendo seguridad jurídica en el país. Ahora ya no vamos a tener personas vinculadas con el crimen organizado tomando decisiones. Ahora lo que estamos teniendo es un gobierno que está trabajando, y no estamos trabajando de una manera improvisada. O sea, todas las acciones que se están desarrollando, tanto en el Ejecutivo como las que estamos proponiendo y defendiendo en el Congreso Nacional, están contempladas en el plan de gobierno del Bicentenario. Son consecuentes no solamente con los principios políticos que nosotros hemos profesado a lo largo de nuestras vidas, sino que también son producto de la solicitud, de la petición, del haber construido este programa de gobierno de la mano del pueblo hondureño. Fue una construcción colectiva. Aquí se nos dice que se han beneficiado a muchos sectores. Óigame, si se llevó tanto beneficio, ¿por qué habrá sido que en Choloma ganó aplastantemente el Partido Libertad y Refundación a nivel presidencial, a nivel de diputados y a nivel de alcaldía? O sea, si tanto beneficio le llevó el Partido Nacional a Choloma, ¿qué habrá sido que en Choloma se votó contundentemente en los 3 niveles electorales por Libertad y Refundación? No, no en toda Honduras. O sea, estamos hablando, aquí se dice que hay una alcaldía a la que no se le ha hecho efectiva la transferencia. Es que hay que liquidar para recibir las transferencias.
es que hay que liquidar los fondos, ya no se manejan los dineros del Estado como se manejaban anteriormente. Aquí lo que tenemos que hacer es actuar de frente a los intereses del pueblo hondureño. Nosotros y nosotras somos respetuosos de la libertad de expresión y la vamos a seguir defendiendo para que ellos y ellas puedan seguir compareciendo a los foros públicos y decir lo que ellos consideran que es su verdad. Y se les debe respetar, no los vamos a agarrar a golpes por eso, no vamos a estar impidiéndoles que hagan uso de la palabra. O sea, mucha gente nos dice, ¿por qué esas sesiones del Congreso duran tanto? Porque ahí, si alguien se toma el costo de escuchar las grabaciones de las sesiones del Congreso, va a ver que hay diputados y diputadas de diferentes partidos, incluido el Partido Nacional, que en una misma sesión hacen uso de la palabra la cantidad de veces que ellos la solicitan, porque ese es su derecho y nosotros se los vamos a respetar, porque el pueblo hondureño nos llevó al Congreso Nacional para trabajar. Ahora usted decía, licenciado Raúl, y yo también estoy de acuerdo con usted, que hay una percepción negativa de los diputados y diputadas, lastimosamente por las ejecutorias de muchos malos diputados, que nos llevan de encuentro a los que sí trabajamos. Que todos los diputados estamos trabajando, no. Fíjese que hay diputados que no vienen a sesionar y yo lo voy a repetir en cada vez que tengo un espacio para decirlo. Hay diputados y diputadas que no asisten a sesiones y que mensualmente cobran su salario y sus viáticos y no vienen a trabajar. Hay otros diputados que llegan y están ahí en otras actividades pero no intervienen. Hay otros diputados que salieron aplazados porque no habían presentado ninguna iniciativa. Pero lo que el pueblo hondureño tiene que saber es que muchos de esos diputados que no llegan a trabajar son grandes empresarios y que en sus empresas, si un trabajador falta 2 días a trabajar, lo despiden sin pagarle prestaciones. Sin embargo, el pueblo hondureño les paga religiosamente el salario y los viáticos, aun cuando no cumplen con el mandato que les encomendó el pueblo hondureño en las urnas. Todo eso debemos de revisarlo. Yo creo que cuando se hacen estas evaluaciones del trabajo del Congreso, deben revisar quiénes asisten al trabajo de comisiones, porque hay muchos diputados de diferentes partidos que están en las comisiones y no llegan a trabajar, porque las jornadas de trabajo en el Congreso muchas veces son de 12 y de 14 horas. Sin embargo, el pueblo hondureño, algún sector del pueblo hondureño cree que solo es ir 3 veces por semana a sentarse ahí al Congreso, a estar viendo el teléfono, a estar en otras actividades. Queremos recuperar en realidad la confianza del pueblo hondureño en la institucionalidad del país. Solo y por eso estamos trabajando. Me mandó una foto, ponela, Gary. Esa foto que le mandé es porque Pexi, el señor Olban Valladares estaba diciendo que había que legalizar la Junta Directiva del Congreso. Sin embargo, él fue a prestar juramento frente al presidente del Congreso Nacional. En ese momento, ¿por qué no dijo que él no era legal? ¿Por qué no se negó? Es que aquí hay que ser consecuentes. ¿Por qué no se negó a prestar juramento ante un presidente ilegal? Porque él sabía que sí era ilegal. ¿Por qué acudió y por qué aceptó ser postulado como representante ante la Junta Nominadora si quien había convocado era un presidente ilegal? ¿Por qué aceptó él? Ahora pregúnteme usted, licenciado, ¿a qué institución representa don Olban Valladares? ¿A qué institución representa él en la Junta Nominadora? Al COEP. Al Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Es que le voy a contestar, yo no le contesto porque aquí el que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, no es que yo le dije pregúnteme, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada acreditó a don Olban Valladares ante la Junta Directiva del Congreso Nacional en una notificación dirigida al señor Carlos Zelaya, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional, pero además el COEP también ha enviado notas dirigidas al señor Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional. O sea que aquí solo hay una bancada de las 6 fuerzas políticas que estamos representados en el Congreso que eventualmente está con ese discurso de que hay que legalizar la Junta Directiva del Congreso. Sin embargo, su jefe de bancada acude a las convocatorias que hace el presidente del Congreso al foro de jefes de bancada.
Quien convoca las sesiones al Congreso es el presidente del Congreso Nacional. O sea que aquí decimos una cosa pero hacemos otra. Señalamos que no es legal pero acatamos. ¿Quién nos ha designado en cada una de las comisiones que conformamos? El presidente del Congreso Nacional. Ahí está la diputada Leda Pagán. Estuvimos en una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso la semana pasada. ¿Quién la designó a ella ahí? Luis Redondo. ¿Y por qué aceptan que los designen si es ilegal? ¿Y a los demás por qué no los designó? Entonces, ¿por qué estamos, para unas cosas no lo reconocemos, pero para otras cosas sí lo reconocemos? Para lo que nos conviene sí aceptamos como válidas sus decisiones y para lo que no nos conviene no. Entonces aquí el pueblo hondureño sabe que no existe ninguna duda sobre la legalidad, pero sobre todo sobre la legitimidad de esa junta directiva, porque fue un acto de justicia, fue un acto de democracia participativa donde por primera vez el pueblo hondureño acompañó la toma de posesión de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Así es de que estos señalamientos que se hacen, estas voces que se levantan para tratar de cuestionar la legalidad, cuando en otro momento, cuando se destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional, ahí por qué no se habló de respeto a la independencia de poderes, ahí por qué no se pusieron la camiseta blanca y salieron a defender la democracia, cuando se violentó la Constitución de la República, con una reelección ilegal, ¿por qué no salieron a defender la República? Cuando en el Congreso se expulsó a la MAS, ¿y por qué no se levantaron las voces y dijeron no, aquí queremos combatir la corrupción y la impunidad? ¿Por qué no lo han hecho? Entonces ahora vienen estas personas que han convivido plácidamente con la corrupción a decirnos que están preocupados por la corrupción. Y en ese que a ellos le llaman pacto de impunidad, en ese decreto que se llama Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, en ese mismo decreto que aprobamos la amnistía para los perseguidos y perseguidas políticas, ahí se aprobó el acompañamiento del Congreso Nacional a la instalación de la CICI. Y por alusión voy a decir que no me avergüenza decir que mi hermano fue beneficiado y se acogió a la amnistía, pero a él no lo acusaron de narcotraficante, diputada, ni lo acusaron de actos de corrupción, lo acusaron de incendio agravado porque estaba en una movilización del pueblo hondureño. Sí, les imputaban delitos comunes a los perseguidos políticos. Usted votó a favor de la aprobación de Berta Cáceres como heroína nacional en el Congreso Nacional, porque lo aprobamos por unanimidad, ¿recuerda usted eso? Pues a Berta la tenían también con 2 procesos. Esa Corte Suprema de Justicia que va a terminar ahorita, la tenían con 2 procesos penales, acusada de delitos comunes también. Pero estaba en libertad. Sí, pero estaba sometida a 2 procesos penales. A Gladys Lanza, también una destacada defensora de derechos de las mujeres, de esos derechos de las mujeres que nosotras defendemos, también estaba procesada. Los defensores de Guapinol también estaban procesados. Centenares, pero así, centenares de campesinos. También. Centenares de campesinos están siendo procesados por usurpación, por defender sus territorios. Los defensores de la vida, los defensores de los ríos, los defensores de sus tierras, los garífunas, también han sido procesados por defender sus territorios. Entonces, por eso les digo yo, a nosotros no nos pueden señalar que ninguno de nosotros, por ejemplo, ahí quien determinó si concedió o no la amnistía fue un juez. Pero dejaron la ley abierta, diputada. Y ahí, en ese momento, lo que hemos tenido también nosotros es la posibilidad de que esos perseguidos políticos, como Eduardo Urbino, un estudiante universitario al que le fabricaron un proceso y le acusaban de haber incendiado un convoy militar cuando ya estaba él fuera del país, cuando se dio ese hecho. Todos esos procesos que fueron políticamente motivados y que lo reconoció Porfirio Lobo Sosa cuando firmó el Acuerdo de Cartagena, ahí dijo. Y fue una conclusión de organismos internacionales de derechos humanos que había procesos penales contra exfuncionarios que eran políticamente motivados. Entonces, esta amnistía que contiene esta ley que se aprobó en el Congreso es una amnistía condicionada al hecho de que quien quiera acogerse a la amnistía acredite su condición de perseguido político. No es la misma que aprobaron
después del golpe de Estado. No es peor. ¿Por qué no hablamos? ¿Le parece peor que Por darle supuesto. amnistía? Yo la Sí, escuché y yo le me pido preguntó respeto. si me parece peor, le digo, por O supuesto sea, ¿le que sí. parece peor Por supuesto. a la diputada esta amnistía que la que decretaron para darle amnistía a los responsables de crímenes de lesa humanidad? Les recuerdo que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, que pueden perseguirse en cualquier momento, así la dice la Constitución que ustedes dicen defender. La misma Entonces, Constitución que se ocupan 65 votos para ser presidente del Congreso. En esa Constitución se establece también el derecho del pueblo hondureño a la insurrección, y el pueblo hondureño ha sido respetuoso permanentemente de estos procesos. Fue tan respetuoso que en vez de recurrir a las armas, enfrentó a las armas con las manos y con piedras, enfrentó a las armas que se empuñaron en su contra en una narcodictadura que así está catalogada a nivel internacional. Convirtieron a nuestro país en una vergüenza internacional, porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sabe que quien presidió por 2 periodos ilegales y legítimamente el gobierno de Honduras está en este momento enfrentando un proceso por narcotráfico y por haber utilizado la institucionalidad del Estado para traficar droga a los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo es recuperando esa credibilidad del pueblo hondureño. Gracias a esa credibilidad es que ahora en el Parlamento Europeo nos dijeron que nuestro país puede acceder a estos bonos verdes por las acciones afirmativas que se están haciendo para protección del bosque, porque ahora en vez de llamar al ejército para que vaya a reprimir al pueblo hondureño, lo que estamos haciendo es constituyendo los batallones verdes para que vayan a cuidar nuestros recursos, para que vayan a proteger las fuentes de agua, para que vayan a reforestar y para que mantengan ese papel fundamental que tienen las Fuerzas Armadas, que es defender la soberanía y la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República. A eso están llamados en este momento. Ahora se está recuperando, licenciado, la credibilidad en el país. Ocultar, ni se puede tapar el sol con un dedo, él es quien dirige el Congreso. Pero una cosa es que lo esté dirigiendo y otra cosa es que esté legalmente constituida la Junta Directiva, tal como lo estipula el artículo 19 de la Constitución de la República. Y aquí, bueno, Sergio es uno de los compañeros diputados que no estaba el 23 de enero en el Congreso Nacional, en el hemiciclo. Entonces habían 79 diputados que no estaban ahí en el hemiciclo el 23 de enero y sí habían 44, los otros 3 se sumaron después. Entonces sí habían 44 diputados en ese momento. Entonces ahí es donde se debe de buscar una medida que permita realmente cumplir lo que manda el artículo 19, donde dice que la Junta Directiva debe de quedar conformada y aprobada por 65 votos mínimos de los diputados que conforman el Congreso hondureño. Y en este caso son 128 diputados propietarios y sus 128 suplentes los que conformamos el Congreso hondureño. Y este es un tema para debatirlo más ampliamente porque vamos a tener diferentes conceptos jurídicos en el tema. Ustedes por un lado van a decir que hicieron uso de un artículo constitucional, del reglamento del Congreso. Por el otro lado también, los que estaban allá en Boques de Zambrano aducieron lo mismo en su momento, que hicieron uso de un artículo constitucional y todo eso. Entonces al final este es un tema de debate muy amplio. Sería bueno que en algún momento le explicaran al pueblo hondureño por qué también tuvo que ser la jueza Carla Romero que juramentó a la presidenta Xiomara Castro y no el que se supone es el presidente del Congreso. Sería bueno que desde el gobierno se le explique a la población por qué se dio ese hecho el 27 de enero en el Estadio Nacional. De ahí creo que cierro diciendo que el pueblo hondureño le gustaría en estos momentos, en vez de estar en ese estilo y encoge de que si hay golpe, de que no hay golpe, de que si esto o lo otro, yo creo que el pueblo hondureño está esperando ahorita que el gobierno, los que hoy gobiernan, le digan al pueblo hondureño cuánto ha sido la inversión extranjera en estos últimos 10 meses. ¿Qué han venido a invertir en el país en estos últimos 10 meses? ¿Cuál ha sido esa inversión extranjera?
que le anunciáramos al pueblo hondureño que no se ha ido ninguna empresa, que al contrario, están viniendo más empresas a invertir al pueblo hondureño. Eso es lo que el pueblo hondureño quiere escuchar porque está demandando de empleo, está demandando de oportunidades. Y creo que es el momento, si no está sucediendo, de crear las condiciones. Y esas condiciones se crean con consensos, con seguridad jurídica, con estabilidad de país, para que pueda venir esa inversión. Ustedes saben que si no hay estabilidad, no van a venir esos inversionistas. Y eso lo tenemos que crear todos. Pero si creamos crisis, no vamos a tener esa inversión, no va a venir esa respuesta que el pueblo hondureño está demandando. Entonces, por otro lado, seguir señalando y criticando lo que no han cambiado, creo que no tiene sentido tampoco. Seguir diciendo, es que ustedes aumentaron el impuesto del 12 al 15, pero en 10 meses no lo han bajado. Es que ustedes crearon la tasa de seguridad, pero en 10 meses no la han quitado. Es que ustedes pusieron los peajes, pero en 10 meses no lo han quitado. Entonces, yo creo que aquí entendemos que el gobierno necesita percibir ingresos para poder atender su agenda. No desconocemos a eso. Y hemos sido nosotros muy constructivos en el sentido de apoyar aquellos proyectos que son en beneficio para el pueblo hondureño. Cuando llevaron la modificación, como lo decía la compañera Leda, del presupuesto de la República, lo aprobamos, lo acompañamos, porque entendemos que el pueblo lo que quiere es respuestas. Pero si seguimos enfrascados en generar crisis, y esperaría que no tenga razón la exrectora Julieta Castellanos en decir que es que el libre vive del caos y que si no tiene crisis la crea. Esperemos que no sea así. Yo creo que tienen una bonita oportunidad de construir un buen gobierno por Honduras. Nosotros los vamos a acompañar en las cosas buenas, en las cosas que sean de beneficio, pero también esperen de esta bancada que vamos a asumir nuestra trinchera que nos dio el pueblo hondureño como oposición para levantar la voz en aquellos temas que van a perjudicar al Estado de Derecho, la libertad y la democracia del país. Gracias al diputado Eder Mejía. Don Sergio Castellanos, cerramos, ya tengo poco tiempo. Al fin apareció la Constitución, ¿verdad? Porque en estos 12 años la tenían en la sección de ciencia ficción. La misma que andaba usted en Bosque de Zambrano. Ya aclaramos ese tema. Pide que esta gente es inmoral, que a Rolando Barahona lo expulsaron un fin de semana solo porque disentía con ellos, los paladines de la democracia. Pero allá tienen a Tito Cardona y al Mal Díaz, no los han expulsado, ¿va? Yo sí creo que es que los tienen de cónsules allá, porque algunos de ustedes andan buscando ya coyotes para irse para Nicaragua. Mire, le voy a aclarar los medicamentos. Mire, pagamos más de 1.000 millones de lempiras al año solo por concepto de fideicomiso. Y yo alguna cuestión le voy a garantizar, un acto de corrupción del Ministerio de Salud no se ha cometido. ¿Y sabe qué? En febrero de este año se encontraron más de 200 millones de lempiras en medicamentos vencidos, porque ustedes realmente eran mercenarios también de la salud. También le voy a aclarar, cuando usted habla de las 14 represas, si no hicieron ni una en 12 años, hombre, ni un hospital nuevo construyeron, ¿verdad? Y les voy a también a darles una clase de economía básica, porque parece que no leen. Una cosa es el presupuesto y otra cosa es el ingreso. ¿Sabe usted? Hay datos que ustedes no lo saben, ¿verdad? Este año vamos a pagar del presupuesto nacional la cantidad de dinero más alta en la historia de Honduras por concepto de deuda externa. Más de 50.000 millones de lempiras. ¿Sabe cuánto le ingresa al Estado? También clases de economía, para que usted las entienda. Los ingresos del Estado vienen de los impuestos, de venta de servicios, de ayuda internacional y de préstamos. Y de eso, ¿sabe cuánto es la mayor parte del ingreso? Los impuestos apenas son 140.000 millones de lempiras. Y de esos, solo este año se van a ir 50.000 millones en pago por concepto de deuda externa y cerca de 150.000 millones en concepto de un aparato estatal, una burocracia que ustedes dejaron. O sea, y todavía vienen, ¿verdad?, a exigirle al gobierno que ejecute un presupuesto. Fíjese que por lo menos ese dinero está ahí en finanzas. Ustedes ya lo hubieran robado. Se robaban 65.000 millones de lempiras al año. Bueno. ¿Ya lo hubieran robado? No, ya lo hubieran robado, si eran expertos. Y no les dijo el enviado especial de la administración Biden, ¿verdad? Ricardo Zúñiga,
¿verdad?, de que solo en la pandemia se robaron 3.000 millones de dólares. Dicen es que ustedes, miren, ustedes no solo sacaron licenciatura, maestría y doctorado en corrupción. Pues yo puedo hablar por mi y por jefe, eso yo no. les voy a decir una cosa. Bueno, el que con lobos anda, ya la aprende. Miren, tiene que, por mientras algunos de ustedes enfrentan juicios, ¿verdad?, algunos en Nueva York y otros cuando venga la Sisi, ¿verdad?, ustedes, como tienen una gran experiencia en lo que es robo, saqueo, ¿verdad?, hasta una página deberían de poner en internet, robosaqueo.com, ustedes son los mejores auditores que tenemos, porque como ustedes saben cómo se roba, y nosotros, el mayor logro que tiene este gobierno es que un tan solo acto de corrupción ni se ha cometido, ni se va a cometer. Y ahí está, si no ya lo hubieran denunciado. Ahí está la Corte, ahí está el Ministerio Público, que serían expertos. Hablan, fíjense que con bombos y platillos dicen de que votaron a favor de a favor de derogar las sedes. No, hombre, más bien deberían de agradecer que les dimos una oportunidad, que pudieran reivindicarse de un gran daño que le hicieron a este país, si ustedes fueron los promotores de aprobar las sedes, hombre. También le quiero aclarar al señor Elder Mejía, ya termino, ¿verdad?, para que no sean tan mentirosos. Debería de leer, ¿verdad?, el comunicado de esta maquila de Choloma, Hannes Brands, en un comunicado, sabía que le atribuye a irse del país a la crisis mundial. Pero sí le voy a decir algo. Del 2016 en adelante, la inversión extranjera cayó en este país porque nadie quería invertir en un país donde no había Estado de Derecho, donde no se respetaba la institucionalidad, donde ustedes extorsionaban a los empresarios que les oponían, mandándoles al azar. Eso hacían ustedes. Donde aquí había que dar coima para poder agilizar los trámites para montar una empresa. Eso deberían de hablarlo, ¿verdad? Eso deberían de reconocerlo. También le voy a decir le voy a aclarar algo, ¿verdad? Le voy a aclarar algo, ¿verdad? Al final de cuentas, miren, nosotros podemos hacer lo mejor que hagamos este gobierno, pero ustedes siempre van a hacer como la tabla de multiplicar del 1, siempre van a dar igual. Gracias. Bien, gracias. Diputada, brevemente porque ya es tiempo de... ¿Cuál de de las dos? Ok, no, pues sí, es para el cierre agradecerle al pueblo hondureño por su fina atención y a usted por la invitación y a los honorables diputados también por el acompañamiento. Decirles que el pueblo nacional, el Partido Nacional le está apostando a la seguridad jurídica para que vengan los inversionistas a trabajar, a invertir y nuestros hondureños puedan trabajar y tener dinero para llevarle comida a su mesa, a su familia. Necesitamos legalizar la junta directiva para que esto pase. Nosotros no nos oponemos, pueden ustedes proponer el método que sea necesario para poderle dar la seguridad jurídica a nuestro país y estaremos dispuestos a acompañarlos si nos necesitan, y si no nos necesitan, pues simplemente con los votos de ustedes y de los demás compañeros pueden lograr este gran objetivo para el pueblo hondureño, porque no es una duda, la gente sabe que es ilegal, ya ni siquiera lo dudan, esto es un hecho. Trabajemos para mejorar los precios de la canasta básica, propongamos, pero con propuestas que se puedan presentar en el hemiciclo y que sean llevadas a cabo, porque al final, si nos pierden, nos extravían los proyectos que nosotros presentamos o no nos dejan presentarlos, pues muy difícil podemos proponer para poder competir con ustedes en ese sentido. Debemos de pasar un poco más ya del discurso demagógico y retórico, porque el pueblo hondureño ya está un poco cansado de escuchar que en cada país, en cada reunión, en cada momento, en cada uso de la palabra, golpe de Estado, narcodictadura, 12 años y en fin, creo que necesitamos pasar a la acción en beneficio de los mejores intereses del pueblo hondureño y es ahí donde el Partido Nacional estará acompañándoles irrestrictamente. Gracias. Silvia. No necesita legalizarse lo que es legal, lo que se hizo conforme a derecho. El pueblo hondureño es el principal testigo y fue quien nos acompañó a la instalación de la Junta Directiva de este Congreso del Pueblo. Ellos acaban de expresar que acompañaron la reformulación del presupuesto. Efectivamente la acompañaron. Lástima que no leyeron que una de las fuentes de financiamiento de ese presupuesto por el que ellos votaron fue el préstamo que llegó la semana anterior al Congreso y en contra del cual votaron en ese momento para que se le dispensaran los debates. Ha habido una gran cantidad de oportunidades en donde ellos y ella participan, los representantes del Partido Nacional en los debates del Congreso, hacen propuestas, se las admite la comisión de dictamen y luego terminan votando en contra del mismo proyecto
al que ellos le hicieron recomendaciones, porque la intención es tratar de detener, tratar de bloquear el avance que está teniendo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Estamos aquí para darle respuestas al pueblo hondureño, estamos aquí con el mismo compromiso que hizo que el pueblo hondureño tuviera esa confianza depositada masivamente en nuestra presidenta, y esa confianza y esa responsabilidad que nos ha dado en el Congreso Nacional para que le cumplamos al pueblo hondureño y podamos construir junto con ellos una institucionalidad al servicio del pueblo, una verdadera justicia social que es la que el pueblo hondureño necesita. Gracias a la diputada Silvia Ayala, a la diputada Leda García, Silvia del Partido Libertad y Refundación, Leda del Partido Nacional, al diputado Sergio Castellanos y al diputado Eder Mejía, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Así están las cosas en la política nacional. Buenos días.